Imagina estar en medio del océano, flotando en un mundo de madera y sal, con la piel mojada, los labios partidos y el alma tiritando. Imagina trabajar 12 horas al día con los dedos congelados, mientras un viento asesino te azota como látigo. No hay refugio, no hay fuego, no hay descanso, y sin embargo estás ahí, porque no tienes otra opción. Así era la vida a bordo de los barcos coloniales entre los siglos XVI y XVIII, durante la fiebre expansionista de los imperios europeos. En plena carrera por conquistar rutas, riquezas y territorios, España, Inglaterra, Portugal, Francia y Holanda lanzaban miles de navíos al océano Atlántico. Galeones, carabelas, bergantines, fragatas, nombres gloriosos que escondían realidades brutales. Mientras los capitanes escribían cartas triunfales a los reyes, los marineros sobrevivían día a día en condiciones que rozaban lo inhumano. Las rutas cruzaban desde Lisboa a La Habana, de Cádiz a Cartagena de Indias, de Londres a Boston, y en medio, el océano frío. El Atlántico Norte. Un infierno de agua salada donde las temperaturas caían por debajo de cero, incluso antes de llegar al invierno. Las corrientes del Labrador, nacidas del Ártico, bajaban con fuerza, envolviendo los barcos en niebla espesa, hielo quebradizo y vendavales que desgarraban las velas. Y aún así, los viajes no se detenían, porque el comercio no esperaba, porque el rey exigía oro, porque el azúcar no se plantaba solo. Los barcos eran de madera, sí, pero no cualquier madera. Pino, roble, cedro, materiales nobles que, sin embargo, no protegían del frío. Al contrario, la madera viva absorbía la humedad como una esponja y durante las noches heladas liberaba ese frío hacia adentro. El suelo crujía con escarcha, las paredes chorreaban gotas. En las cubiertas inferiores, el vapor del aliento se pegaba al techo y caía como lluvia congelada. El barco respiraba con los hombres, pero devolvía muerte en forma de humedad. Los marineros vestían lo que podían: una camisa de lino, un chaleco de lana gruesa, pantalones reforzados con remiendos y botas desiguales. Nada era nuevo. Todo estaba usado, pasado de mano en mano. Algunos se envolvían en mantas de cáñamo, otros en trozos de vela cortada. Pero la lluvia no perdonaba, ni el mar. El oleaje barría la cubierta y dejaba a todos empapados. La ropa mojada no se secaba, se endurecía con sal, se volvía áspera, y al frotar la piel abría heridas que supuraban con pus y sangre. Dormían con esa ropa. Trabajaban con ella. Morían con ella. A veces intentaban hacer fuego, pero en alta mar, con el viento cruzado y la humedad constante, una chispa era un milagro. Solo la cocina del barco tenía fuego, y ese calor no salía del fogón. Los camarotes de los oficiales, aunque cerrados, también eran fríos. Y para los marineros comunes, ni siquiera existía el concepto de camarote. Dormían sobre la madera, entre barriles, cuerdas y ratas. El suelo estaba mojado, el aire espeso, y cada inhalación era un castigo. No se dormía, se colapsaba. Algunos se acurrucaban en grupo, intentando robar calor humano. Otros se tapaban la cabeza con sacos, esperando olvidar el frío, aunque fuera por minutos. Pero el sueño traía su propio peligro. Si dormías demasiado quieto, demasiado profundo, tal vez no despertabas. El frío ganaba la batalla mientras soñabas con la tierra firme. Y sin embargo, seguían, porque sabían que el frío era solo el principio. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo el océano empezaba a matar no solo desde afuera, sino también desde dentro del cuerpo. El frío en el mar no gritaba, no sangraba, no daba aviso. Se instalaba en silencio, y desde adentro comenzaba a desarmar el cuerpo. A bordo de los barcos coloniales entre los siglos XVI y XVIII, cada respiro podía ser el inicio de una lenta agonía. No había medicina, no había abrigo, no había descanso.
Solo un enemigo invisible que transformaba músculos en madera y pulmones en piedra. Los primeros en rendirse eran los pies. Las botas, cuando existían, estaban rotas o llenas de agua salada. Algunos usaban trapos amarrados con sogas. Otros caminaban descalzos. La humedad constante reblandecía la piel hasta que se deshacía. Los dedos se hinchaban, cambiaban de color, y las uñas caían como escamas, y aún así había que correr por la cubierta, subir al mástil, tensar las velas. El que no podía moverse, quedaba. El que caía, no volvía. La hipotermia era una vieja conocida en alta mar. Al principio, los temblores. Luego, una extraña lucidez. Algunos marineros se quitaban la ropa, convencidos de que se estaban quemando por dentro. A eso lo llamaban la fiebre blanca. Era el preludio del final. Cuando bajaba la temperatura corporal, los órganos comenzaban a fallar. El juicio se nublaba. Las extremidades se volvían inútiles. El corazón luchaba. Pero el frío siempre ganaba. Se les encontraba abrazando cañones, acurrucados en la bodega o tirados en cubierta con los ojos abiertos al cielo. La tos era el sonido constante de la muerte. Bronquitis, neumonía, pleuresía, enfermedades respiratorias que se propagaban como el viento entre los hombres hacinados. El aliento de uno era el veneno del otro. Dormían entre vómitos, esputos y oraciones. El médico, cuando lo había, no era más que un barbero con una sierra y una botella de ron. A veces usaba ventosas. A veces abría la espalda para dejar salir los males. Pero nada servía. La medicina del barco era el silencio. Las manos, sagradas para la vida marina, también eran traicionadas. Se agrietaban, se endurecían y perdían toda sensibilidad. Intentaban calentarlas con grasa de cerdo, con restos de aceite de lámpara, con el aliento de sus compañeros. Algunos se envolvían los dedos con cuerda, otros se los ataban al cuerpo para que no se rompieran. Sin manos no había nudos, sin nudos no había velas, y sin velas no había barco. Por eso el castigo era simple. Si no podías trabajar, no eras útil. Y si no eras útil, mejor que el mar se encargue de ti. Dormir era una lotería. Las noches eran trampas. El frío no daba tregua. Dormían por turnos, acurrucados como leña en la bodega, respirando el mismo aire viciado. A veces uno no despertaba. Los otros seguían durmiendo, sabiendo que la muerte podía estar justo al lado. Nadie gritaba, nadie rezaba. El frío no merecía rituales y no eran guerreros, no eran navegantes ilustrados, eran campesinos analfabetos, prisioneros canjeados por mano de obra, esclavos fugitivos forzados al timón. Eran sombras sin nombre que sostenían los imperios desde las entrañas del barco. Sus historias no están en los libros, pero sus cuerpos, sus pulmones, sus dedos congelados, fueron el precio oculto del progreso europeo. En el siguiente bloque, vamos a ver cómo esos hombres resistían. ¿Qué hacían para aferrarse a la vida en un lugar que los quería muertos? Porque incluso en el infierno helado, el ser humano busca una chispa de calor. No existía estrategia ni ciencia. Sobrevivir al frío en los barcos coloniales era cuestión de instinto, de astucia y de pura suerte. Los hombres no se preparaban, se adaptaban. Se envolvían en mantas de cáñamo húmedas, se vestían con 3 capas de harapos endurecidos por la sal y se acurrucaban unos contra otros como si fueran leños a punto de extinguirse. El calor no era un lujo, era una deuda con la vida. Dormían en grupos, pegados piel con piel. Buscaban las esquinas más cerradas, los rincones menos expuestos al viento. Respiraban juntos, compartiendo el poco aire caliente que lograban mantener. Pero también compartían la peste, los piojos, las ratas.
Estas últimas eran parte del paisaje. Se trepaban a los cuerpos buscando calor, hurgaban entre mantas, mordían dedos dormidos. Nadie las mataba. Las ratas también luchaban por sobrevivir. Algunos, hombres, se untaban grasa en los pies o se envolvían los tobillos con sogas para no sentir el contacto de la madera congelada. Otros guardaban brasas en vasijas pequeñas, con la esperanza de calentar mínimamente sus manos. Pero un descuido podía significar un incendio. Y un fuego en medio del mar era peor que el frío. Así que la mayoría prefería congelarse antes que arder. El alcohol, como en tantas otras tragedias humanas, era remedio y verdugo. Los capitanes repartían grog, una mezcla de ron y agua tibia, para levantar el ánimo. Pero esa falsa sensación de calor era una trampa. El alcohol dilataba los vasos sanguíneos, acelerando la pérdida de temperatura. Muchos marineros se dormían en cubierta, con una sonrisa ebria en el rostro, y amanecían congelados, con la barba blanca y la piel dura como cuero viejo. Se decía que el frío les robaba el alma sin dolor, pero nadie podía confirmarlo. Cuando alguien moría, el ritual era breve. Se le envolvía en lona de vela, se ataba una bala de cañón a los pies y se lo lanzaba al mar, a veces con una oración, a veces con silencio. Nadie lloraba, nadie escribía su nombre. El océano no conservaba lápidas, solo burbujas. Y así, día tras día, los que quedaban continuaban, no por heroísmo, no por gloria, sino porque el cuerpo aún respiraba, y eso era suficiente para seguir. A veces, entre ellos mismos, surgían palabras que hoy nos parecerían proféticas. Un marinero escribió en su diario: «No sé si llegaré a tierra, pero si lo hago, recordaré cada noche que no morí aquí». La historia recuerda a los conquistadores, a los descubridores, a los almirantes con estatuas. Pero sin estos hombres, anónimos, congelados en la oscuridad, nunca habría habido imperios. Ellos fueron los huesos y el sudor que sostuvieron el nuevo mundo. Y fueron también los olvidados. El frío no era solo incomodidad, era una sentencia sin juicio, una tortura sin látigo. Si esta historia te hizo ver la ropa seca y la cama tibia con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos.